Me encanta que estamos en la Navidad ahorita, porque la Navidad se trata de celebrar la primera venida del Señor Jesucristo. Amén. Por eso se prenden las luces, por eso se ponen los árboles, por eso se dan regalos, por eso se recuerda la ciudad de Belén, por eso se recuerda todo lo que se recuerda, porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí?, en forma humana para pagar por los pecados del hombre. Amén. Curiosamente, y no creo que sea curiosamente, creo que el Señor así lo ha determinado. Hoy vamos a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta que así como la gente no estaba preparada para recibirlo la primera vez que vino, así la mayoría de la gente no está preparada para recibirlo esta vez. La primera vez que vino, vimos cómo llegó a un pueblo de Belén. Se había profetizado que ahí iba a nacer. Sin embargo, el pueblo no sabía cuándo, no sabía cómo. No lo estaba esperando, ¿sí? La primera vez vino anunciado por los ángeles, y los pastores que estaban en el campo fueron los primeros que recibieron las buenas nuevas. Nosotros ahora, como cristianos del Nuevo Testamento, sabemos que el Señor va a venir otra vez, y nosotros tenemos ahora la obligación de anunciar las buenas nuevas. Amén. Cuando vino la primera vez estaban las cosas medio boca arriba, o boca abajo más bien, ¿verdad? La bota romana estaba sobre el cuello del pueblo de Israel. César Augusto había declarado que se hiciera un censo y obligó a todo mundo a que saliera de donde vivía y se fuera a donde había nacido para registrarse en el censo. Nosotros ahorita el gobierno, aunque no tiene todavía la bota bien puesta en nuestro cuello, de todas maneras nos está haciendo cosas que se nos hace inconveniente hacer, ¿verdad? Como ponernos la máscara, cómo guardar sana distancia, cómo no poder tener a mucha gente en un solo lugar, cómo muchas restricciones se nos están poniendo por el gobierno, ¿verdad? Me fascina esto porque si todo eso estaba pasando durante su primera venida y todo eso está pasando ahorita que estamos nosotros aquí, me gustaría pensar que está pasando porque su segunda venida también está cerca. Sí, y eso es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Si se acuerdan, la semana pasada vimos al final del capítulo 2 y los primeros 2 versículos del capítulo 3. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 3 para agarrar el hilo de dónde vamos a comenzar. Noten ahí en el versículo 1 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Pedro les escribe y les dice: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas los he animado para tener presentes con su mente pura 2 cosas: las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, todo lo que los profetas habían dicho anteriormente, todo lo que habían profetizado, todo lo que habían hablado de parte de Dios, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Entonces Pedro le está diciendo a la iglesia que hay 2 cosas que deben de recordar siempre: los profetas, las palabras de los profetas, las profecías que se habían escrito anteriormente, las profecías que muchos de ellos estaban esperando que se cumplieran, aunque no se dieron cuenta cuando éstas se cumplieron, y también los mandamientos que el Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Pedro les recuerda que a sus oyentes que la única forma en la que van a poder tener las bases necesarias para poder refutar las enseñanzas de los falsos maestros y profetas de los que hemos estado hablando es si tienen una base sólida en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. No nada más las profecías, que mucha gente se concentra nada más en las profecías o en el Antiguo Testamento, y no nada más los mandamientos de los apóstoles, que mucha gente ha desechado el Antiguo Testamento y nada más lee el Nuevo Testamento, sino que todo el consejo de Dios. Pero cuando tenemos todo el consejo de Dios no caemos en errores, porque tenemos una imagen completa de quién es Dios y de cómo opera Dios. Y la base para el crecimiento y fortalecimiento de la fe de todo creyente es precisamente lo que los profetas dijeron y lo que los apóstoles nos han enseñado. ¿Sí? Entonces, primero que todo debemos tener eso en mente. Eso es lo que Pedro quiere que los recipientes o los que van a recibir su carta sepan. Y luego en el versículo 3 dice: pero antes, y aquí estas palabras, pero antes, no quiere decir que antes de, sino quiere decir que algo que es más importante es lo que les va a decir a continuación.
Pero antes deben saber que, y esto es en lo que tenemos que prestar atención nosotros también, que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Okay, mantengan entonces, recuerden siempre lo que los profetas ya han dicho. Recuerden siempre, no se les olvide lo que los apóstoles, los mandamientos que los apóstoles les han enseñado, porque va a suceder algo que es muy importante que se den cuenta de ello. En los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. La razón principal por la que esto tiene que ser es que en los días finales, ¿sí?, mucha gente va a ser engañada. En los días finales, mucha gente, por no tener el conocimiento completo de Dios, por tener puntos aquí, puntos allá, por tener ciertas enseñanzas pero no otras, por haber leído cierta parte de la Biblia pero no toda la Biblia, por haber meditado en los versículos y pasajes que les gustan, que les hablan, que los animan, y no en aquellos que son medio deprimentes a veces, debemos ser honestos. Sí, no tienen, y esta gente va a venir a engañarlos. Y se nos dice, Pablo lo dice, se nos dice claramente que esto va a ser lo que va a suceder en los últimos días. Y cuando vemos lo que se nos dice en las Escrituras que va a suceder en los últimos días, podemos entonces determinar si estamos en esos días o no. Amén. Porque si vemos que hay gente blasfema ahorita, si vemos que hay gente que anda y enseña según sus propios malos deseos, podemos entonces determinar sin temor a equivocarnos de que estamos en los últimos días. ¿Quién dice amén? Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber que en los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de ¿quién? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Se odia lo bueno hoy en día? Se odia lo bueno. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y el profeta Isaías dice, ay de aquellos que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Estamos en esos días, ¿sí? Estamos en esos días en el que el aborto se ve como un derecho, se ve como algo bueno para la persona que decide practicárselo, y el transgénero y todo lo demás que vemos se considera si hablas en contra de cualquiera de esas cosas, el aborto, el transgénero, se considera algo malo. Entonces estamos viendo que hay quienes ya están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el versículo 4 sigue diciendo, traidores, impetuosos, envanecidos. Noten esto, que amarán los deleites más que a Dios. Amarán los deleites más que a Dios. Vivimos en una generación que la gente ame los deleites que este mundo ofrece más que a Dios. Creo que sí. Porque aun cuando no había pandemia, las iglesias, ¿sí?, no estaban tan llenas como podrían estar. ¿Sí? Aun cuando no había pandemia, de todas maneras había más personas que estaban más aptas para ir a divertirse durante las 2-3 veces por semana que estar en un servicio de iglesia orando, escudriñando las Escrituras, cantando, adorando a Dios con el resto de los hermanos. ¿Sí? Entonces van a amar los deleites más que a Dios. Ahora hay muchos deleites que no tienen nada de malo, ¿okay? Muchos, de hecho se nos dice en las Escrituras que Dios lo hizo todo y nos lo dio a nosotros para que lo disfrutáramos todos, ¿sí? Pero cuando se ponen los deleites, cualquiera que este sea, aunque sea el deleite más inocente, antes que Dios, se está cometiendo un grave error. ¿Sí? Entonces de nuevo el versículo 4, amarán los deleites más que a Dios. Pero noten el versículo 5, es muy importante. Y parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y luego Pablo le dice a Timoteo, evítalos. A esa gente evítala. Van a parecer piadosos. Alguien piadoso quiere decir alguien que tiene la imagen de Dios, que se le ve amor por Dios, que se le ve dedicación por Dios. Y van a aparentar ser piadosos, pero van a negar que el ser piadoso tiene algún poder
para hacer que tu vida sea mejor, para hacer que tu vida sea más placentera, para hacer que tu vida sea más estable. Van a tener la semblanza, van a aparecer, van a tener la fachada, ¿sí? Pero luego van a decir por otro lado que el vivir una vida de piedad en realidad no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Para qué voy a vivir una vida piadosa? Los que no viven una vida piadosa les va muy bien. Los que no viven una vida piadosa nadie los juzga. Los que no viven una vida piadosa tienen todas las comodidades. Los que no viven una vida piadosa tienen todo lo que quieren. Entonces, ¿de qué sirve la vida piadosa? Voy a aparentar que soy piadoso, pero no voy a vivir la vida de piedad porque no sirve para nada. En Judas capítulo 1, los versículos 17 al 21, noten lo que dice ahí. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente que blasfema, que vivirá de acuerdo con ¿quién? Sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales, no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Noten, viven de acuerdo con sus bajos deseos. No se detienen, no se ponen un freno, simplemente siguen sus deseos. Causan divisiones, están buscando siempre causar divisiones, inclusive entre hermanos, inclusive dentro de la misma iglesia. Son carnales y no quiere decir que son hermanos el uno del otro. Lo que quiere decir con son carnales quiere decir que siguen más los deseos de la carne que la dirección del Espíritu. Lo que la carne quiere, eso es lo que le dan, ¿sí? Lo que la carne quiere, eso es lo que practican. Y no todo lo que quiere la carne es pecado. De nuevo, no todo lo que quiere la carne es pecado. Sí, pero hay muchas cosas que la carne pide que ayudan a que el hombre ponga a Dios en el lugar que debe estar y se le da más a la carne que al Espíritu. ¿Sí? Se le da más alegría, más gozo a la carne que al Espíritu. Sí, eso es de lo que está hablando aquí. Sí, son carnales. Pero luego lo que dicen, esto me causa preocupación, porque luego noten, porque son carnales, no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Sí, porque siguen los deseos de la carne, siguen lo que la carne quiere. Sí, y sí, el Espíritu y la carne siempre están en guerra. Pero ¿quién será más poderoso, el Espíritu o la carne? El Espíritu es más poderoso. Entonces quiere decir que cuando nos entregamos al deseo de la carne, no es que el Espíritu no nos haya podido librar, es que no quisimos librarnos. Es que tomamos una decisión de que íbamos a seguir la carne a pesar de lo que el Espíritu estaba diciendo. Versículo 20 dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Noten que nos llama a seguir edificándonos. El cristiano no va a llegar a donde tiene que estar mientras está aquí en la tierra. El cristiano va a vivir una vida en la que constantemente está edificándose con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de su gracia, con el conocimiento de su palabra. Constantemente está creciendo. ¿Sí? Y debemos de buscar esas cosas en nuestras vidas espirituales, que vamos creciendo, que vamos entendiendo más a Dios de lo que entendíamos, reconociendo que nunca vamos a entenderlo completamente porque Él es Dios y nosotros no. Si sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo de nuevo. ¿Para qué? Para vida eterna, para vida eterna, ¿sí? Eso es lo que nos dice Judas en Judas 1:21, ¿sí? Que debemos mantenernos en el amor de Dios mientras esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuántos estamos aquí esperando hoy la misericordia de Jesucristo para vida eterna?
Amén. Entonces, la prueba de ello, ¿sí?, es que estamos edificándonos sobre nuestra santísima fe. Es que estamos constantemente orando en el Espíritu. No estamos estáticos, no estamos estancados. Dios no nos hizo para estar estancados. Dios nos hizo para que constantemente nos estemos moviendo hacia adelante y para que cuando veamos hacia atrás, veamos cuánto hemos avanzado en nuestro caminar espiritual. Sí, yo creo que si todos miramos hacia atrás al año 2020, podemos ver cuánto hemos avanzado en nuestro caminar espiritual. Podemos ver cuánto Dios nos ha cuidado, nos ha guiado, nos ha dirigido y cuánto hemos podido tener la oportunidad de seguirlo a Él y no seguir nuestros propios deseos y seguir lo que nuestra carne nos dice. ¿Sí? Porque en esos tiempos de prueba, en esos tiempos de dificultad, es cuando crecemos. Pero tenemos que tener un firme cimiento. Y ese cimiento es nuestra santísima fe. ¿Y cuál es la base de nuestra santísima fe? ¿Qué es la base de nuestra santísima fe? Nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra santísima fe. Él tiene que ser la base. Él es la roca. Tenemos que construir nuestra vida sobre Él. Sí, porque si construimos nuestra vida sobre cualquier otra cosa, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos? Que todos aquellos que tomaran sus palabras y los pusieran en práctica iban a ser como la casa construida sobre la roca. Y van a venir tormentas, y van a venir vientos, y van a venir lluvias, y van a venir años 2020, y quién sabe cómo venga el 2021, todos esperamos que mejor, pero el 2020 ya vino, y a muchos golpeó, y muchos cayeron, pero muchos todavía están firmes. ¿Por qué? Porque edificaron sus vidas sobre la roca que es Jesucristo. Sí, porque siguieron edificando sus vidas sobre la base que es su santísima fe. Sí, en Efesios 2. Versículos 19 al 22, Efesios 2, versículos 19 al 22 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la ¿qué? Familia de Dios. Escuchen el versículo 20, o léanlo conmigo. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí están otra vez, los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, si seguimos las enseñanzas de los profetas, si seguimos los mandamientos que nos enseñaron los apóstoles, entonces vamos a poder edificar nuestra vida confiados, porque la piedra angular sobre la que estamos construyendo es Jesucristo mismo. Versículo 21 de Efesios 2 dice: en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Noten que no dice para el Señor, en el Señor, en Cristo. También ustedes son ¿qué? Edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Entonces Dios nos está edificando, nos está haciendo edificios. Somos piedras que están construyendo un edificio espiritual dentro del cual va a vivir, va a morar, va a estar presente siempre el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y de nuevo los tengo que recordar cuantas veces pueda. Por eso estamos aquí hoy. Porque Dios nos está edificando, está poniéndonos como piedras vivas en ese templo que Él está construyendo con nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios esté presente. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, los versículos 10 y 11. Noten lo que Pablo dice aquí. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Si alguien viene y nos dice que tenemos que poner otro tipo de fundamento, que el fundamento que hemos escogido poner sobre el cual edificar nuestras vidas por medio de nuestra santísima fe no es el correcto, y nosotros sabemos que el fundamento para nuestra vida espiritual es Jesucristo, si alguien viene a decirnos que ese no es el caso, ¿saben qué debemos de hacer? Debemos ignorarlo, debemos de ser: eres anatema para mí, porque me estás tratando de decir que tengo que construir mi vida sobre otro fundamento que no es Jesucristo. Porque cualquier otra cosa sobre la cual queramos edificar nuestra vida
¿saben qué? No va a funcionar. Nuestra vida va a derribarse. De nuevo, ¿quién puede decirme con toda certeza que el año 2021 va a ser mejor que el 2020? ¿Alguien puede decirme eso? Sí, por favor, dígame a alguien que así va a ser. No podemos saber, ¿verdad? Y si el 2020 nos zarandeó un poco, ¿no es cierto que nos zarandeó un poco y sigue zarandeando gente? Y todavía no se acaba, ¿ok? Todavía no se acaba. Sí, todavía faltan algunos días. Y cuando digo eso no puedo sino recordar el 2019. El 2019, cuando el Señor llamó a mi esposa a su presencia. 31 de diciembre de 2019 a la 1 de la mañana. Todavía no se acababa el 19 y ya estaban pasando cosas que yo nunca esperaba. Todavía no se acaba el 2020, mis hermanos, y no les estoy diciendo que las cosas que va a ser un desastre tremendo. No les estoy diciendo eso, pero les estoy diciendo que tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo se nos va a mover el tapete. Y si estamos bien parados sobre la roca que es Jesucristo, ¿saben qué? No importa cuánto se mueve el tapete, no vamos a caer. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir viviendo para Él, vamos a seguir adorándolo, vamos a seguir sirviéndole, vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está basada en la roca, en esa base firme que es Jesucristo. Entonces muchos van a venir y van a enseñar falsas doctrinas y van a enseñar lo que su propio corazón desea y van a engañar a mucha gente. Muchos van a venir en los últimos tiempos, por eso decimos siempre que son los últimos tiempos. Pero, debo hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos escuchado esto antes ya? ¿Cuántos tenemos años escuchando? ¿Cuántos tenemos años escuchando predicaciones como estas, usando estos mismos versículos de que ya son los últimos tiempos, de que hay gente que anda engañando a otra gente, que hay gente que van a ser tiempos peligrosos? ¿Cuántos hemos escuchado predicaciones como esta? ¡Ya! Y yo también, y lo he predicado antes también. Y por eso mucha gente dirá, y quizás algunos de ustedes estén diciendo, ahorita mismo, antes de que yo dijera esto, estaban pensando, ay hermano, o pastor, o ay Carlos, o como sea que me quieran llamar. ¿Sabes cuántos pastores y cuántas veces he escuchado esto que estás diciendo? Y ahí están con que son los últimos tiempos y que son los últimos tiempos. Y mi mamá cuando estaba chiquillo, mi mamá es cristiana, entonces que siempre ha sido que y el Señor Jesucristo va a volver, el Señor Jesucristo va a volver. Y luego viene Chuck Smith y todo el mundo se está preparando porque el Señor va a venir y el Señor va a venir y el Señor va a venir. Y se muere Chuck Smith y la Calvary Chapel y el Señor va a venir en cualquier momento, puede ser hoy. No les pregunto constantemente, ¿puede ser hoy? Y todos decían, amén, nos alegramos. Y luego no fue hoy. Y podemos llegar a pensar estas cosas, de que ya lo hemos escuchado por demasiado tiempo, de que ya no lo sabemos, de que ya cámbienle a la canción, por favor, ese disco ya está rayado. Pero no podemos, ¿saben por qué? Porque está en la palabra de Dios todavía. Porque está en la palabra de Dios todavía y porque todavía no se ha cumplido, tenemos que ver el día de mañana con esa esperanza de que pudiera cumplirse, sino hoy, mañana. ¿Y saben qué? Me da gusto que haya gente, y no sé si entre nosotros, pero me da gusto que haya gente que piense eso. Ya lo he oído miles de veces, lo han estado diciendo por los últimos 50 años, y que Jesucristo esto, y que Jesucristo el otro, y que cuando Israel se vuelva a convertir en nación, y que cuando pase esto y que lo otro, y que Jesucristo viene pronto. Ya lo han dicho miles de veces, lo he estado escuchando toda mi vida. Y saben que eso era lo mismo que decía la gente blasfema de los tiempos de Pedro. Eso era lo mismo que decía la gente blasfema de los tiempos
de Pedro. Y no estoy diciendo que ustedes sean blasfemos si pensaron eso mientras yo estaba hablando de lo que estaba hablando. ¿Sí? Y Pedro no está diciendo que eso es lo que somos. Sí, lo que Pedro nos está diciendo, ¿sí?, es que no vayamos a caer en el error en el que cayeron esas personas blasfemas y empezar a decir, tienen mucho tiempo diciéndolo. Ya lo han predicado al revés y al derecho, en toda lengua, en todo dialecto, pero nada pasa. Porque eso es lo mismo que se decía entonces, noten el versículo 4. ¿Y qué dirá esta gente de la que está hablando Pedro? Va a decir esto: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. ¿Se dan cuenta de lo que estaban diciendo aquí estos hombres? Que desde la creación del mundo nada había cambiado. Todo seguía igual. Dios no había hecho absolutamente nada. Dios no se había manifestado. Dios no se miraba que su mano estuviera, que Él se inmiscuyera, se mezclara en los asuntos de la humanidad. Estaban diciendo, todo sigue igual. ¿Para qué siguen predicando ese tipo de cosas si no, nada cambia? ¿Por qué mejor no nos salimos de aquí, nos vamos y vivimos como nos dé nuestra regalada gana y ya? Porque ya hace mucho tiempo que están diciendo esto. Pero ¿saben qué? La verdad de las cosas es que las cosas no han seguido como eran desde el principio de la creación. Las cosas no han seguido igual. ¿Sí? Si nos ponemos a examinar todo lo que ha pasado desde el principio de la creación, las cosas no han seguido. Dios no se ha quedado sin manifestarse de una manera o de otra, a veces con gran amor, con gran gracia, con gran misericordia, pero a veces con gran ira también. ¿Sí? Entonces, claramente las cosas no han seguido como eran desde el principio de la creación. Pedro acaba de darnos 3 ejemplos de la intervención de Dios en el mundo por causa de la maldad que había en el mundo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los 3 ejemplos que dio? ¿Sí? Uno, en el mundo espiritual, cuando lidió con los ángeles que pecaron y los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Entonces, ahí está algo que sucedió después de la creación, en la que claramente vemos que las cosas no siguen igual desde la creación. Algo pasó, ¿cierto o no es cierto? Y luego también se nos habla de cuando Dios lidió con el mundo antiguo, que aquí se hace mención de ello otra vez. ¿Cuándo lidió con el mundo antiguo? Con Noé, ¿se acuerdan? Cuando la maldad de los hombres era tal que Dios dijo, ¿saben qué? Vamos a cortar por lo sano. ¿Sí? Pasó con Noé. En el versículo 5, noten lo que dice. Pero con toda intención, ¿sí?, aunque están diciendo, noten en el versículo 4, sí, que todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Dice en el versículo 5, pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. Lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio de agua. Tenemos que detenernos ahí un poco, ¿ok? Noten lo que dice, con intención se olvidan desde la antigüedad que Dios solamente con su palabra creó los cielos. Y de la misma manera creó la tierra. Y la tierra proviene del agua y subsiste por medio de agua. ¿Sabían eso? Que la tierra salió del agua y que la tierra sin agua no puede existir. ¿Sabían que ese es un hecho, esa es una verdad científica? Por eso andan buscando vestigios de agua en Marte y en lunas y en planetas y en satélites, porque dicen, si encontramos evidencia de que alguna vez hubo agua en esos lugares, quiere decir entonces que también hubo vida. Pero no es cierto. Marte puede estar inundado. Y si Dios decidió que en ese planeta no iba a haber vida, no importa cuánta agua haya, no va a haber vida. ¿Sí? Pero mucha gente dice, encontraron algo que parece que era un lago hace millones de años. Eso quiere decir que hubo vida en Marte. ¿En serio? ¿Eso es lo que quiere decir?
Ni siquiera saben si había sido un lago o no. Nada más miraron un hoyo ahí en Marte y dijeron, mira, eso parece que alguna vez fue un lago. Así es que si hubo un lago ahí, hubo agua. Y si hubo agua, hubo vida. No es cierto. Dios decidió que la tierra iba a nacer del agua y que sobre la tierra, por causa del agua, iba a haber vida. Génesis capítulo 1, no lo van a poner en la pantalla, la van a tener que buscar rápidamente en sus Biblias, pero en Génesis capítulo 1, los versículos 6 al 10, noten lo que dice. Luego dijo Dios que haya algo firme, palabra clave aquí, firme en medio de las aguas, para que separe las aguas, unas aguas de las otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Así que Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y luego la mañana. Y ese fue el día segundo. Entonces noten, todo era agua. Todo el mundo era agua. Y luego Dios decidió que iba a dividir las aguas. Y que iba a crear una bóveda alrededor de la tierra. ¿Sí? Y encima de esa bóveda iba a haber agua también. Pero que debajo de esa bóveda, sobre el planeta Tierra, iba a haber agua también. Versículo 9 de Génesis 1 dice, también Dios dijo que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco, y así fue. Y a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces lo que está diciendo Pedro aquí, miren, ellos están voluntariamente olvidándose de que Dios creó los cielos, de que Dios creó la tierra por su palabra, de que Dios creó las aguas, que separó las aguas unas de otras por medio de esta bóveda, ¿sí? Que separó las aguas, y que la tierra que ahora vemos proviene del agua, porque primero fue el agua y luego surgió la tierra, y subsiste por medio del agua, ¿sí? ¿Alguna vez han visto los programas de la naturaleza cuando van unos animales que se llaman wildebeest en África? Van buscando agua y atraviesan planicies polvorientas, pero millas y millas y millas, y luego llegan a un río, ¿sí? Y la misión de esa animal, y a estos eventos se le llama migración del wildebeest, no sé cómo se llaman en español. Pero el llamado a estos animales los hace que brinquen en el río. Y van en manada, todos brincando al río, todos brincando al río. ¿Y saben quién se da un festín bárbaro cuando eso sucede? Los cocodrilos. ¿Ok? Los cocodrilos. ¿Pero por qué? Porque estos animales saben, ahí está el agua, y donde hay agua hay vida. Así es que yo tengo que estar en donde hay vida. Y donde encuentro vida es en el agua. Traten de dejar de comer 3 días. ¿Saben qué? Sí pueden dejar de comer 3 días. Traten de pasar 3 días sin tomar agua. A ver qué pasa. Los riñones empiezan a respingar porque no tienen nada de líquido y empiezan a doler. El agua es vida, mis hermanos. El agua es vida. Sin embargo, noten lo que dice el versículo 6. Por eso el mundo de entonces fue destruido ¿con qué? Con una inundación. Porque Dios creó el agua. Dios separó el agua y puso una bóveda arriba del mundo, y luego Dios abrió el agua para que saliera la tierra. Y cuando decidió acabar con la tierra, lo hizo por medio de una inundación. Por eso le advirtió a Noé, sí, que construyera el arca. En Génesis capítulo 7, los versículos 11 y 12. Génesis 7, versículos 11 y 12 dice: el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos, y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan aquella bóveda que había creado Dios? De repente esa bóveda tronó, ¿sí? Y luego de debajo de la tierra había más agua todavía, y de debajo de la tierra salió agua también. Y con 40 días de lluvia y con todas las aguas juntándose otra vez, ¿qué sucedió? Dios acabó con el mundo antiguo. Y esta gente dice, desde la creación todo sigue igual. Todo siguió igual desde la creación. Para nada. Pero no solo eso. ¿Sí?
Luego Dios intervino también en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Cuando el pecado de aquellas ciudades llevó a Dios a actuar porque ya no podía seguir permitiendo que siguiera como iba, y las juzgó y las destruyó. Entonces todas las cosas no habían seguido como desde la creación. Dios se había intervenido, Dios se había manifestado, Dios había hecho cosas que claramente decía a la humanidad que Él había intervenido y hecho estas cosas. Dios nunca ha estado sin algún testimonio de su existencia. Entonces, ahí tenemos las tres: el mundo espiritual, el mundo antiguo por medio de la inundación, Sodoma y Gomorra por medio de fuego. Y luego noten lo que dice el versículo 7 de segunda de Pedro. Pero esa misma palabra que creó, esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. ¿Okay? Entonces Pedro nos está diciendo: los ángeles los encarceló, al mundo antiguo lo destruyó con agua, Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. ¿Y saben qué? Ese mismo Dios creador, esa misma palabra que usó para crear, ¿sí?, esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen y los ha guardado para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los hombres perversos. Va a llegar el día. Le iba a poner un título navideño a este mensaje, pero como que no está quedando, ¿verdad? Todavía no. Vamos a ver si más adelante encontramos algo digno de un título navideño. Entonces esa misma palabra creadora ahora ha reservado los cielos y la tierra para fuego en el día, pero noten, en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. En ese día, no va a ser antes, va a ser en el día que Dios ya ha determinado que eso va a suceder. Va a ser en el día que Dios quiera que eso va a suceder. Ahora, antes de que eso suceda, aunque no nos demos cuenta, Dios ya intervino una vez más en el mundo. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo intervino Dios en el mundo? La venida de su Hijo Jesús la primera vez. Con la venida de su Hijo Jesús la primera vez, Dios volvió a intervenir en los asuntos de la humanidad, enviando a su Hijo Jesús para proclamar al mundo que Dios iba a destruir al mundo una vez más y que la forma de salvarse era arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en el Hijo de Dios. Las cosas no siguen como desde el tiempo de la creación. Las cosas han cambiado muchísimo. Para esa gente que dice: no, todo sigue igual, Dios no ha hecho nada, Dios ya no le importamos, Dios ya se olvidó de nosotros. No se ha olvidado de nosotros. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo la primera vez para alcanzarnos y salvarnos. Y lo profetizó cientos de años antes que sucediera. Lo profetizó cientos de años antes de que, miles diría yo, cuando nos remontamos hasta el libro de Génesis en el capítulo 3 y da la primera profecía acerca de la venida de un Salvador. ¿Sí? Pero los que más conocemos los conocemos en Isaías 7:14, por ejemplo. En Isaías 7:14 se nos dice: pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Mateo nos dice que eso significa que, ¿cuál es el significado de ello? Dios con nosotros. Entonces las cosas no han seguido como siempre. Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo. En Isaías también, capítulo 9, versículos 6 y 7, se nos dice ahí: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz.
La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Todos sabemos que está hablando de Jesucristo, ¿cierto? ¿Pero ya se cumplió eso? No, todavía no se cumple esto, ¿sí? Todavía no se cumple esto porque todavía no está aquí físicamente reinando. Va a llegar el día en el que va a estar aquí físicamente reinando. Va a reinar sobre el trono de David literalmente y sobre el reino de David literalmente, ¿sí? Y va a afirmar ese reino y va a confirmar ese reino en la justicia y en el derecho, ¿sí? Y luego obviamente vamos a pasar al reino de Dios que es para siempre, ¿verdad? Pero esto sucedió en el tiempo que Dios ya había determinado que sucediera, no antes, ¿sí? En Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 7, noten lo que dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces vemos a Dios intervenir en el tiempo, vemos a Dios intervenir en los asuntos de los hombres, vemos que Él ha hecho cosas que le dejan ver a la humanidad que Él está al tanto de lo que estamos haciendo, pero va a intervenir una vez más, pero lo va a hacer en el tiempo que Él ya ha determinado. Entonces la gente puede decir: pero si siempre han estado diciendo y siempre han estado predicando y siempre han estado hablando, ¿sí? Y todo sigue igual. No, mis hermanos, todo no sigue igual. Podemos ver la mano de Dios claramente manifestada en los asuntos de los hombres. Pero noten lo que Pedro nos dice en el versículo 8: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ahora, cuando hablamos de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, inmediatamente nuestra mente humana trata de, a ver, ¿cuántos años cuántos años, cuántos días son 1000 años? ¿Verdad? O empezamos a medir el tiempo, pero esto no está hablando de una medida de tiempo. Esto lo que nos está diciendo es que Dios es eterno. Para Él no hay tiempo, Él está fuera del tiempo, ¿sí? Para Él ayer fue hoy y hoy va a ser mañana, y ayer, hoy y mañana son el mismo día. Dios no está, y ya se me acabó el tiempo para trabajar hoy, ya se metió el sol, ya estuvo, ya no puedo seguir trabajando. Dios está en la eternidad, ¿sí? Entonces lo que a nosotros nos parecen 1000 años, para Él es un instante. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en cuanto Él diga, en cuanto el tiempo en que Él ha determinado llegue, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos de aquí. Unos de una manera, otros de otra. ¿Será hoy? No sé. ¿Será mañana? No sé. ¿Será el 31 del 2020 a la 1:30 de la mañana? No sé. Lo que sí sé es que todos vamos a estar con Él un día. ¿Sí? Y noten que el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que tuvo paciencia, de que no envió a su Hijo por su iglesia antes de que ustedes se convirtieran? Sin embargo, como cristianos queremos que venga ya, ¿verdad? ¿Y qué tal los que no se han convertido? ¿Qué tal los que no se han rendido a sus pies? ¿Qué tal los que no lo conocen? Dios es un Dios que tiene todo el tiempo del universo a su disponibilidad. Dios le dio tiempo a Abraham antes de mostrarle la tierra que le iba a dar. ¿Se acuerdan? Le dijo: sal de tu tierra y tu parentela,
Decirle sal de tu tierra y tu parentela quería decir deja a todos tus parientes ahí y tú salte. Pero ¿qué hizo? Se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. Y ahí anduvo como judío errante por todos lados. Y luego se murió su papá, pero su sobrino siguió con él. Y luego se separó de su sobrino y su sobrino se fue a donde ya sabemos que se fue. Y cuando ya se quedó solo, ¿qué le dijo Dios? Ahora sí, mira toda la tierra que tienes delante de ti. Por todo el lugar donde tú pongas la planta de tu pie va a ser tuyo. Le dio tiempo entonces para que sucediera lo que Dios le había dicho que tenía que suceder. Le dio 120 años al mundo antiguo mientras Noé construía el arca y les predicaba, ¿no es cierto? Les dio tiempo. Noé, que entre construcción y construcción, entre clavo y clavo viene lluvia y ellos pensaban que es lluvia y se va a inundar la tierra y ellos decían que es inundación y hasta el momento en el que Noé cerró el arca siguieron rebelándose contra Dios, pero les dio tiempo, 120 años. Le dio tiempo a Lot para que saliera de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Fue y le advirtió, fue y le dijo, esto es lo que va a pasar, arráncate ahorita, agarra a toda tu familia y vámonos. ¿Sí? Le dio tiempo a Faraón antes de comenzar a enviar las plagas, ¿no es cierto? Le advirtió, mira, deja ir a mi pueblo, si no lo haces esto va a pasar. Y Faraón decía, ok, que se vayan, no, siempre no. Y luego le pasaba otra cosa, ok, que se vayan, y no, siempre no. Y luego le pasaba, ok, váyanse los hombres, pero no las mujeres. No, tenemos que... Y así, Dios... ¡Ah! Es desesperante Dios, ¿no es cierto? Ya, cábalos, ya, manda unos rayos y pártelos para que libres a tu pueblo. Les dio tiempo a los pueblos que vivían en Canaán. Les dio como 400 años antes de llevar a los israelitas a tomar la tierra prometida. 400 años. 400 años. Le dio tiempo a los israelitas antes de enviar a los sirios y a los babilonios a que se los llevaran cautivos. Les advirtió y les advirtió y les advirtió. Y así ha dado 2000 años más a la humanidad para que se vuelva a Él por medio de Jesucristo, y el mundo no ha querido hacerlo. Ha habido avivamientos, ha habido movimientos en los cuales muchos se han vuelto a Él, pero la mayoría siguen tercos en sus pecados y transgresiones. Pero viene el día, viene el día. Versículo 10 de segunda de Pedro 3 dice, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Será quemado. Va a ser quemado. Todo se va a destruir. Y luego noten la amonestación, consejo, como quieran llamarlo, que nos da en el versículo 11, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Miren, mis hermanos, el propósito principal de la enseñanza profética no es satisfacer nuestra curiosidad acerca de lo que va a pasar en el futuro. No es para eso, aunque mucha gente quiere la enseñanza profética para saber qué va a pasar en el futuro, qué tanto me puedo esperar antes de que esto llegue. Sí, el propósito de la enseñanza profética es para motivarnos a buscar vivir una vida de santidad y devoción a Dios, poniendo nuestro enfoque en lo eterno y no en lo terrenal. Esforzarnos por vivir para Dios en lugar de esforzarnos tanto por las cosas que finalmente van a ser destruidos. Todos los regalos que les den a ustedes esta Navidad y las Navidades que van a estar aquí y los regalos que ustedes den un día se van a quemar todos, van a quedar todos quemados. Ahora, no por eso no vayan a darme mi regalo, ¿ok? Mientras se queman, les aseguro que lo voy a disfrutar. Y ustedes disfruten de los suyos. Lo que estamos diciendo es que todo se va a quemar por el amor de Dios.
Todo, su casa, su carro, su compañía, todo se va a quemar. Disfrútelo. Sí, haga el bien con ello. Busque servir a otros y bendecir a otros con ello, pero tome en cuenta que todo se va a quemar. No lo agarre así con tanto así como que, ay, nadie me lo va a quitar. Lo tengo que cuidar porque si no lo cuido yo, ¿quién lo va a cuidar? No se enamore tanto de las cosas. No nos enamoremos tanto de las cosas. Sí. En vez de esforzarnos tanto por las cosas que finalmente van a ser destruidas, debemos esforzarnos por las cosas eternas. La idea aquí es que todo esto va a ser consumido por el fuego un día y no debemos ocuparnos con tanto celo de lo que solo es temporal. Pablo escribe a los filipenses en Filipenses 1, versículos 9 al 11, y esto le pido en oración a Dios, obviamente, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. A los colosenses, no lo van a poner en la pantalla, la van a tener que buscar, pero a los colosenses les escribe Pablo en Colosenses 3, 1 al 4, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es de la vida de ustedes, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y luego me fascina el versículo 12 de 2 de Pedro 3, noten lo que dice, que debemos de esperar con ansias. Me encanta la Reina Valera contemporánea, porque dice, deben esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero noten, deben esperar con ansias la venida del día de Dios. Tener ansia. A nadie nos gusta estar ansiosos, ¿verdad? Se siente bien feo estar ansiosos. Pero depende de lo que quiera decir estar ansioso para usted. Porque estar ansioso quiere decir tener un deseo vehemente de conseguir algo. Quiere decir tener una pasión ardiente por lograr lo que se está buscando. Y debemos de esperar la venida del Señor Jesucristo con pasión, no pasivos, con pasión. Porque Dios nos hizo para grandes cosas, Dios nos creó para grandes cosas en el nombre de Jesús. Y no debemos estar estáticos, debemos estar constantemente moviéndonos en el poder de su Espíritu, haciendo grandes cosas que Él ha preparado para nosotros, para que hagamos ya de antemano. Sí, versículo 13 dice, aunque las cosas se vayan a deshacer, aunque todo se vaya a quemar, aunque los elementos se van a fundir por el calor de las llamas, noten, para el cristiano la esperanza que hay, versículo 13, pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Entonces no nos está dejando sin esperanza, sí nos está diciendo, miren, Dios ha intervenido en el mundo aquí y acá, y esta lo hizo de esta manera, y aquí fue con inundación, y esto fue con fuego, y este mundo en el que vivimos hoy también se va a destruir con todo de fuego, pero Él nos ha prometido a nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a haber justicia. Versículo 14, por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. ¿Sí? En eso debemos estarnos ocupando. No para ser salvos, como siempre les digo, ya somos salvos. Pero el que es salvo no anda pensando, no que ya soy salvo, así es que ya la hice, ahora puedo ser como Dios. No, ahora, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo servir más a Dios? ¿Cómo puedo darle más mi vida a Dios para servirle a Él? En Mateo, el Señor hablando aquí, dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en el que entró en el arca.
Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Y en Mateo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo dice esto: por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que, ¿qué dice ahí? Que menos lo esperen. ¿Lo están esperando? ¿Lo estamos esperando? Sí. Cuando no estemos pensando en ellos, cuando vámonos. Sí. Primera de Juan 3, los versículos 1 al 3, Juan escribe: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esta esperanza? Levanten su mano todos los que tienen esta esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 15 de 2 de Pedro 3 dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Debemos entender que la tardanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo no es para castigarnos, no es para desilusionarnos, no es para que nos cansemos. La tardanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo tiene la intención de dar oportunidad a la humanidad de que se vuelva a Él para ser salva, así como nos dio a nosotros la oportunidad de volvernos a Él para ser salvos. Sí, por eso les escribió en 2 de Pedro 3:9: el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Versículo 16 y siguientes, en casi todas sus cartas, hablando de Pablo, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes noten, tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. El mundo está lleno de gente que tuerce las escrituras, que da escrituras a medias, que no da todo el contexto de las escrituras para engañar gente y hacer que la gente lo siga a ellos en vez de seguir a Jesús. Pero ustedes, dice el versículo 17, amados hermanos, que ya saben todo esto. ¿Se fijan la pasión de Pedro aquí? Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, que les hemos estado predicando esto, que les hemos estado enseñando esto, ustedes ya lo saben. Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. ¿Cómo? Versículo 18: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice: amén. Mis hermanos, es tiempo de Navidad. Y así como se cumplieron las profecías de que Él iba a venir la primera vez, así se van a cumplir las profecías de que Él va a venir por su iglesia una segunda vez. Y las cosas no siguen igual como estaban desde la creación. Las cosas han cambiado constantemente. Y Dios se ha revelado a sí mismo de muchísimas maneras. Y lo único que tenemos que ver es ver las escrituras para ver las formas que se ha revelado. Y comprobar que si todo lo que antes se profetizó se cumplió, todo lo que se ha profetizado en el Nuevo Testamento también se va a cumplir. ¿Sí? El conocimiento de la gracia de Dios nos revela la libertad que verdaderamente tenemos en Cristo, y el conocimiento de Él nos revela la meta a la que debemos buscar llegar.
mientras estamos aquí en la tierra. O sea, ser como Él. Ser como Él. Por eso, por último, se nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Versículo 8 dice, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer mientras Él viene. Amén. En eso queremos estar ocupados mientras Él viene. Amén. Vamos a orar.